nosotros Roberto Arroyo. Por favor, Roberto, si puedes activar tu micrófono. Son las 9:11 en este programa La Hora Constituyente, que miércoles a miércoles transmitimos con la finalidad de generar aportes, argumentos, ojalá, para los pueblos colectivos que van soñando con cambios estructurales en el continente. Por favor, Roberto, saluda a la audiencia. Buenos días, gracias por la oportunidad nueva para conversar, dialogar, experiencias, perspectivas y también, ¿por qué no? Sueños. O como decía Sor Juana Inés de la Cruz, es tiempo de desatar a la loca de la casa, a la imaginación. Entonces, no sé si lo decía como crítica a veces en sus poemas o más bien como una apertura a que la imaginación tiene la palabra ahora, ¿no? Hay otras maneras de decirlo, ¿no? Seamos realistas, pidamos lo imposible, eso ya se hizo en París, se pintaron las paredes en mayo de 68, o no sé si fue cierto, alguien en una conferencia relató que a Lenin el día de la revolución le dijeron que no era el mejor momento para lanzar, y preguntó por qué, porque la realidad parece que no va por ahí, y Lenin contestó, bueno, pues peor para la realidad, ¿no? Así es que estamos en esto. De acuerdo, Roberto. No estaba como parte de las preguntas, pero hoy al parecer va a estar usted en esta pantalla en los minutos de los 30, 40 minutos que tenemos en adelante. La pregunta es, ¿cuál es, digamos, si podría usted en cuestión de 2, 3 minutos, ¿no? Plantear algunas ideas de cuáles son las razones del por qué nos tenemos que atrever en armar nuestras tertulias, nuestras reflexiones bajo esta inspiración o motivación, no sé si categoría de la decolonialidad en este país, en el Perú, digamos, en este Perú tan convulsionado. ¿Cuáles serían las razones para atrevernos a pensar las propuestas de solución bajo la categoría de la decolonialidad, estimado Roberto? Mira, creo, es difícil porque la génesis de esa reflexión, de esa preocupación, uno puede encontrarla tanto en los libros como en la academia, y hay una continuidad, ¿no es cierto?, desde el propio momento en que Bartolomé de las Casas o Gonzalo Pizarro, desde otra perspectiva y para otros fines, ¿no es cierto?, se enfrentaron a una situación que ya empezaba a ser debatida y cuestionada en su forma más raigal, ¿no es cierto?, que era el propio cuestionamiento de si lo que habían encontrado aquí a partir de las cartas de Colón eran humanos o no, ¿no? Cosa que llevó a un debate de 1 año o 2 años, no sé, en Valladolid, ¿no? Y al final una bula papal se dijo que pertenecíamos a la especie humana, ¿no? Y creo, no sé si era un cálculo puramente mercantil, porque si no habían humanos a quien evangelizar, ¿no? Y por lo tanto las indulgencias que se vendían no tenían mercado, ¿no? Entonces no sé si eso nos ha acompañado permanentemente al lado de todo este proceso, ¿no? O los propios españoles que decían hemos venido del cielo, ¿no? O también le atribuía que ellos habían ya tenido leyendas, mitos que iban a venir unos barbudos del mar, ¿no? ¿Eso fue creado después o existía realmente eso? Como no tenemos manera de saberlo por la escritura, no había escritura, entonces todo eso se deja a la especulación, ¿no? Pero ya para situarnos ahora, creo que hay pues una continuidad, ¿no?, de los movimientos indigenistas o el mismo González Prada, ¿no?, que de alguna manera es un antes y después. Si los indios no estamos hablando del Perú, decía, ¿no es cierto?, o el mismo Tello en la misma dirección, ¿no?, y con una crítica muy centrada a Lima precisamente, ¿no?, que era una especie de herederos de la colonia y que eran una colonia más o menos mechada en el planeta y se conocía, ¿no? O lo de Balcarce, ¿no es cierto?, de Tempestad en los Andes, ¿no?, para no referirnos al tema polémico de
¿no es cierto? Tupac y todas las rebeliones que hubieron en el siglo XIX, ¿no? Y desde antes. O desde otro lado, ¿no? Desde las utopías que pudieron inspirar al mismo tiempo a Owen, a Fourier, a todos los utopistas, ¿no? Que basados en, o los indios judíos de Pinelo. Roberto. Entonces hay toda una cantidad, un bagaje muy amplio, ¿no? Para aterrizar en nuestros tiempos. No siempre ha habido cuando hemos acudido a hacer trabajo de campo, en la universidad, nos encontramos, ¿no? Y antes habían encontrado los mitos de Incarrí, por ejemplo, ¿no? O el Taqueonjo. ¿No? Entonces ha sido desde 1492, ¿no es cierto? Empezó estas preguntas y estos cuestionamientos. Churata dice, bueno, que la historia del Perú no empezó con la historia de América, no empezó con el ajusticiamiento de Atahualpa, sino con el descuartizamiento de Pizarro. Ahí el imperio incaico va a ser borrado de la imaginación, ¿no? Pero esa entrada del imperio incaico a mí particularmente esta nostalgia por el imperio, ¿no? Hay amigos que hablan con un entusiasmo sobre el imperio, ¿no? La palabra imperio a algunos lo seduce, ¿no? Más bien el título del libro abre otra perspectiva, ¿no? Tahuantinsuyo, la articulación de 4 suyos. Pero se dice pues que había un quinto suyo, ¿no? Que no llegó a plasmarse. Región del Col, que creo que no conozco bien esa parte, ¿no? Entonces uno podría así, sin mencionar a los viajeros y las expediciones científicas, ¿no? Que se preguntaron, ¿no? ¿Qué era esta sociedad? Euler nos hizo remontar, creo, en sus últimas, que el origen del poblamiento y de la cultura no era solamente los Centroamérica, sino la China. Roberto, ¿me oyes? Sí, Me parece claro, importante, claro. me parece importante el arco histórico en el que te tiras hasta el inicio, digamos, del descubrimiento que hacemos del mundo europeo o del mundo, digamos, más allá de Villela, nuestros ancestros, ¿no? Es decir, el encuentro aquel o el desencuentro. La pregunta es, en este momento, 5 siglos después de lo que estás hablando, ¿esa situación entonces ha cambiado o no ha cambiado? En ese sentido, la pregunta era si habrían razones en el Perú actual para hablar de la decolonialidad, ¿no? No sé si nos puedes ayudar con ello, según tu parecer, y Sí, luego... sí, no, sí, claro, mira, inclusive con una especie no de esquivar la pregunta directamente, sino de quizás sentar una premisa que para mí es importante, ¿no? Cuando se empezó a hablar de Pablo González Casanova del colonialismo interno, a César en África, sobre todo los procesos de descolonización en el África, los condenados de la tierra, ¿no es cierto? Va a ser un punto un referente para nuestra generación en los años 60. Pero cuando uno examina la memoria, diferente a lo que es la historia, ¿no es cierto?, sino la memoria de las gentes, ¿no? Las memorias colectivas, uno encuentra que el proceso es endógeno de cuestionar la situación colonial a partir de sus propias vivencias, sino que el modo de expresarlo, ¿no? El modo de hacerlo no es el lenguaje, la lógica a la que estamos acostumbrados, a la que nos da la academia entrenado, ¿no? Y solamente a partir de esas abstracciones, ¿no? Decía, se alimentan de abstracciones, ¿no? Pero mientras el pensamiento animista, mucho más concreto, digamos, del hombre y de las mujeres andinas, uno encuentra tomas de posición no solamente de rechazo, sino de
tomar los elementos que la colonia impuso, ¿no es cierto?, con la cruz y con la espada, y esa cruz y esa espada la van a empezar a transformar. O sea, no creo que haya un sujeto colonial que haya sido más fácil para hacer los planes que quería, digamos, el colonizador. Hay distintas maneras de aproximarnos a esa entrada, ¿no? Es decir, si traen a la Virgen María, ¿no es cierto? Y en el Cerro Rico, en Potosí, va a haber la Virgen, y no sé si es a partir del Cerro Rico que los vestidos de las vírgenes va a ser un cerro, ¿no? Entonces uno va a la iglesia y se encuentra. Yo he visto imágenes en Lampa de una iglesia colonial, de una imagen del siglo XVII en Ayacucho, en Lampa, donde está la Virgen del Rosario, no sé, una de estas señoras, ¿no?, vírgenes, con una ropa pegada al cuerpo, ¿no? No, el vestido no es como vemos ahora en las iglesias, ¿no?, esta forma de cerro. O sea, no creo que haya sido un sujeto pasivo, inerte, que se ha dejado colonizar, sino que ha habido un diálogo de acuerdo a la correlación de fuerzas y ver dónde es más fácil que la resistencia esté de manera presente, ¿no? Yo no sé, pero en el Cusco, ¿no es cierto?, la última cena, que haya un cuy en la mesa, en la última cena, ¿no? O, como digo, ¿no?, que en el Cerro San Cristóbal ya dice, ya tu cruz, pero la ponemos sobre el Apu San Cristóbal, ¿no es cierto? Hay una adopción, un uso. Y le relato lo que me dijo un poeta, que siempre lo recuerdo, es una emoción, uno se le pone la piel de gallina, Hernando Núñez, hijo del literato Estuardo Núñez, ¿no? Es una familia muy renombrada en el país porque tiene hijos en distintos campos, con la señora Carlota también Carvalho, que tiene una producción interesante en literatura. Hernando Núñez, por azares de la vida, una vida muy azarosa, ¿no? Creo que estuvo por la guerrilla venezolana, terminó vendiendo papayas en la parada, y un alumno mío lo reconoció. No, fue a comprar papaya este alumno, y conversó con un personaje alto, tenía como 1,90 m, creo, Hernando, sobre todo raído, lleno de cicatrices en la cara, y en la conversación resultó que un exalumno mío, Alfredo García, que está en Madre de Dios ahora, preguntó, ¿qué estudias? ¿Quién eres? Y se reconocieron como antropólogos. Entonces, ¿quién eres? Hernando Núñez. ¿Y tú eres alumno de quién? ¿De qué profesor? Y mencionó mi nombre. A las 3 de la mañana estuvo en mi casa Hernando Núñez ese día. Y me dijo, profesor, hay un amigo de usted hace muchos años que quiere verlo. Y vende papayas. Y entra Hernando, bueno, no cuento todo el encuentro, pero me dijo, Roberto, yo quería hablar contigo. Al poco tiempo se suicidó y por eso vino a conversar. Y me dijo, Roberto, yo quiero conversar contigo, y se confundió. Él creía que yo era ayacuchano y no huancaíno. Entonces me dice, vengo a decirte que he pensado mucho en lo que ustedes han hecho con la colonia. ¿Cómo es eso? Me dice, ustedes, ¿qué es lo más? Me hizo una pregunta, Roberto, ¿cuál es lo más sagrado que trajo la colonia? ¿Qué cosas nos impusieron de lo más valioso para los? Entonces le dije, bueno, pues la religión católica. No, la catedral, me dijo. La iglesia, la catedral, eso es lo máximo de la expresión de la colonización, la catedral. ¿Y qué han hecho ustedes con la catedral? Me dijo. Empezaron a producirlo como artesanía. Y seguramente conoces en Ayacucho las catedrales enormes que hay, las iglesias, ¿no?, que hay decoradas, ¿no? Y me dijo, y las empezaron a reducir de tamaño las catedrales. Ahora hay catedrales que valen un sol, una iglesita de un sol para los turistas, para el que quiera, un sol se lleva su catedral, su iglesita por un sol. Y me dijo, Roberto, ¿sabes lo que falta ahora? Disculpa la expresión, muy fuerte.
tenemos que metérselas por el culo esa iglesia. No me dijo, entonces ahí entendí de que esta idea de que tiene que haber un movimiento y un redentor en última instancia para reivindicar, decolonizar al colonizado que ha padecido casi inertemente, ¿no? Y que viene una teoría que ilumina y unos salvadores. Creo que cierto, es necesario esa teoría, ¿no? Ordena, nos ha acostumbrado a tener ese tipo de pensamiento para aproximarnos a la realidad, ¿no? De concordar, como decía ahora un amigo, una interpretación cartesiana, ¿no? Entre la división entre sujeto y objeto, entonces ya convertimos la antropología, se encuentra con los primitivos y trae lo que sabes, ¿no? Ellos, los otros, quedaron como objeto y el antropólogo como el sabio, ¿no? Pero en su tierra no hacía antropología el europeo, sino folclore, ¿no? Lo bonito, la creación del pueblo antiguo, pero no hacían antropología, no, sino folclore. Entonces, ese tipo de pasividad, por ejemplo, en el Huayno Falsía, que yo soy huancaíno, para utilizar un ejemplo de mi tierra, ¿no? Ahí está, por ejemplo, la crítica al sistema y al sistema civil, constitucional, romano. Dice justicia, al cielo, en la tierra pido justicia, pero me piden mucho dinero. ¿No es cierto? El Huayno Falsía, ¿no es cierto? Lo está diciendo de los años, creo, 50 o 40, cuando se hace el Huayno. Y dice, y el cielo me dice, has pecado y por lo tanto tienes que sufrir, tienes que la penitencia. ¿De acuerdo? No, para perdonarlo, para aliviarle de sus culpas, la tierra le pide mucho dinero. Y la iglesia le dice, has sufrido, has pecado y por lo tanto tienes que sufrir. No hay ningún camino abierto para su reinserción, digamos, si es que está hablando, ¿no? Alguien que está pidiendo justicia, ¿no? Entonces, ahí se escucha el Huayno, pero no se ve la profundidad crítica que puede tener eso, ¿no? En esa expresión. Yo he encontrado así, por ejemplo, en la universidad, el bendito problema de qué es un problema. Entonces, muchos profesores dicen, la planificación fracasa, las políticas, porque los alumnos de la universidad no saben lo que es un problema. Creen que es una carencia, falta de agua es un problema. Entonces yo digo, miren, hay tratados sobre qué cosa es un problema, pero escuchen mejor el guainito de la pastorita Guaracina, señor diputado. Ahí el señor diputado le dice, el problema es que yo no puedo ver a mi mamá ni puedo visitar a mi novio. Ese es el problema, no la falta de la carretera. Eso lo dice la pastorita Guaracina y ahí está explicado toda la teoría de lo que es el problema. Excelente. Estimado Roberto, estamos conversando, son las 9:30 en el programa La Hora Constituyente con Roberto Arroyo. Hemos titulado esta conversada, que también estaba Danilo Quijano invitado, pero él a última hora indicó que no podía participar, sobre la situación del Perú. Si se podría Danilo no o no puede, dar. no va a venir Danilo. No entra Danilo porque indica que tiene contratiempos. Es que lo que ocurre, amigas y amigos, estimados seguidores que nos escuchan y nos van a ver en diferido, en el Perú se están moviéndose poblaciones, se están moviéndose sectores populares frente a un orden establecido que se resiste a dar paso a sus demandas. Y ustedes conocen mejor que nadie, los que están en las redes sociales, lo que está ocurriendo en el Perú. En ese contexto hay una propuesta de cambios estructurales en el país. O sea, no únicamente es un movimiento destituyente, es decir, destituyamos que se vayan todos, sino también es un movimiento constituyente, es decir, quieren constituir no solamente un nuevo ordenamiento jurídico constitucional, sino también un nuevo ordenamiento, digamos así, sobre la realidad, ¿sí? No solamente lo humano, sino también allí hay, digamos, propuestas desde los pueblos, como el tema de la madre tierra como sujeto, etcétera. Están queriendo hacer un nuevo orden institucional, nuevos proyectos de vida, nuevos horizontes incluso de vida, más allá del desarrollismo. En ese sentido, estamos conversando que habrá espacio para hacer ese debate en el Perú desde una perspectiva decolonial. Esa es la razón de lo que estamos conversando hoy con Roberto Arroyo. Y una de las preguntas que te hacíamos, Roberto, era de darse ese debate, o ya bueno, se está dándose ese debate, digamos, en el Perú, en ese territorio que se llama Perú,
de cambios estructurales, de sueños de cambios estructurales, ¿cuáles serían los elementos filosóficos, ¿no? O pues los ingredientes filosóficos que no deberían estar ausentes en ese debate de cambios estructurales si acaso efectivamente se quiere crear algo nuevo en ese país megadiverso que no siempre, digamos, se expresa en lo oficial e institucional en este momento? Adelante, Roberto. Bien, como digo, tus preguntas son pues tremendas, ¿no? Y yo sé que efecto es respuestas ramificantes, arborescentes, ¿no? Nos dispersamos. Yo creo que la coyuntura, desde mi punto de vista, ese es el problema principal, ¿no? Porque los movimientos a los que tú aludes y los que somos testigos y estamos acompañando, esta manera de aceptarlas, ¿no es cierto?, estas entrevistas es acompañar ese proceso tratando de, no haciéndonos la ilusión que desde nosotros va a venir alguna solución, pero queremos contribuir por lo menos al debate. Creo que de Lima no va a salir la solución, obviamente. Iríamos contra todo lo que estamos viendo. Entonces yo me situé en casi al margen, ¿no? Y desde ese margen, de mi propia experiencia, podríamos decir lo siguiente, que más que hablar yo de una asamblea o un momento, una coyuntura constituyente o instituyente, como se quiera llamar, a mí me gustaría, como me gusta todo verlo en términos de proceso. Entonces hablamos hace tiempo, unos 3 años, este debate se abrió en el Perú cuando el grupo de Antauro empezó a tener una representación en el Parlamento importante, pero se desperdició toda esa potencialidad y ahora ya nadie se acuerda de eso, ¿no? Pero en ese momento hubieron debates sobre la Constitución y tuvieron la gentileza de un grupo de invitar a esa reunión. Entonces decíamos que desde mi punto de vista, de la experiencia, me estoy refiriendo, o sea, a la vivencia, a la práctica en el territorio peruano, ¿no? Hay un proceso, digamos, en marcha desde mucho tiempo de insatisfacción absoluta sobre la ley, ¿no? Y creo que en el Perú, el personaje que hay en la televisión de Camotillo, el Tinterillo, ¿no? Creo que esa es una metáfora interesante. ¿Por qué el Tinterillo en el Perú, ¿no? Le han agarrado camote, ¿no? Por eso es Camotillo, el Tinterillo, ¿no? Y es de Bancaicito, y el cholo diferente que llega a Lima y ya no es el que le toman el pelo, el que le hace cholito, él le hace cholito a los limeños, ¿no? Yo tuve la suerte de estudiar con Tulio Loza cuando estudiaba Derecho, de su promoción, y ya desde esa época la clase de Carabedo sobre criminología se convirtió en el show de mediodía. Así le llamaban por las intervenciones a veces. Entonces, esa figura del tinterío, del intermediario, el que sabe hablar en quechua y en español, creo que ese papel lo han agarrado los partidos en el Perú, ¿no? Entonces, esa intermediación, entonces, como se decía, pues el asunto es la guerra es muy importante para dejárselo en manos de los militares. Entonces diríamos lo mismo, ¿no? La Constitución es algo tan importante de dejarse en manos de los partidos, en manos de los juristas, en manos de los abogados, no es lo menos recomendable. Y por lo tanto, si somos coherentes con lo que pensamos, tenemos que comunalizar, socializar el proceso constituyente. Es decir, tiene que venir de la propia práctica, de la propia vivencia, que ahí es donde digo el conflicto entre la coyuntura que este movimiento está orientado a desembocar en que se vayan todos y en generar el proceso de la Asamblea Constituyente. Pero esa aspiración se choca con la terca realidad, pues. Si decimos que tenemos un país sumamente heterogéneo, para no solamente hablar de diversidad, sino de heterogeneidad, ¿no? Y ese concepto se lo debemos a Antonio Cornejo Polar y a Aníbal Quijano, ¿no? Que trabajaron así en profundidad el tema de heterogeneidad. Y cuando le pregunté a Aníbal que eso había estudiado, me dijo eso, yo en la biblioteca de Medina Echevarría en Chile, ahí empecé a trabajar ese tema, el tema de heterogeneidad. Entonces, si
ese concepto, ¿no?, de heterogeneidad, si nos las tomamos en serio, implica, ¿no?, en la metáfora de la semana pasada, la primera vez que hablamos, que dije Mayolo, ¿no?, más bien por Antúnez de Mayolo, ¿no?, que dijo que Dios había fragmentado el territorio peruano y por lo tanto los andinos han gestionado y han estado tratando y el imperio fue un intento fugaz de articular toda esa fragmentación. Pero una vez llegados los españoles, precisamente esa heterogeneidad va a explosionar y los huancas, los huaylas, los chachapoyas, los chancas se van a ir en contra de los quechuas y van a acabar con... Entonces, esa heterogeneidad, yo diría de que las macrocuencas son los espacios donde hay una especificidad, digamos, territorial que hay que recuperar, porque se trata del territorio y se trata del agua. Entonces, por ejemplo, ¿no?, yo decía, si todas las comunidades, y esa es una propuesta que hemos hecho para las comunidades de altura, donde están las siembras y cosechas de agua con diferentes nombres, Mamanteo, Amunas, etcétera, que esas comunidades constituyen una región. La concepción de espacio en los Andes nunca fue que el espacio es un espacio continuo, sino la verticalidad podía ser un archipiélago, ¿no? Y por lo tanto, esta región que controlaría el agua en las nacientes podría estar hecha por las comunidades de altura, ¿no es cierto? Y por lo tanto, si hay algo instituyente, tiene que ser la realidad que está, digamos, preñada tiene que dar a luz, digamos, eso que después se va a convertir en norma, pero primero tenemos que reconocer los procesos que están realmente activos, vivos, por milenios. El tema del agua, cuando hicimos las amunas, presentamos el librito sobre las amunas, y yo más o menos tengo esta línea, ¿no? Es decir, ¿por qué yo tenía que presentarlo si los de Tupicoche estaban presentes en la sala? Entonces le di la palabra a un líder joven que él hable de las amunas, lo que me había contado, porque yo tenía que apropiarme de eso. Y ahí él hizo una presentación de este tipo, que podría ser, por ejemplo, un concepto constituyente sobre el agua, ¿no? Dijo, ¿qué cosa han hecho? Dijo, si un ingeniero que hizo las amunas, el ingeniero que hizo las amunas hace miles de años, viniese ahora acá, nos preguntarían, miren lo que han hecho ustedes con el agua. La han envenenado, lo han convertido en una mercancía. Y ahora dicen que va a haber guerras por el agua. Mientras que para nosotros era no una diosa, ¿no es cierto?, sino era la naturaleza reconocida como fuente de la vida y por lo tanto había una relación entre dos seres vivientes, ¿no? Por eso es que decíamos, ¿por qué el agua va a ser un derecho si somos agua? Entonces, algo que está fuera, ¿no? Eso razonábamos así con Alberca, ¿no? Es decir, ¿cómo va a ser si somos agua? Derecho a la libertad, no sé, otra cosa que no la tengamos, ¿no? Derecho a la educación, ya. Pero derecho al agua, si somos agua, eso es totalmente inherente. Por lo tanto, los pueblos que están sembrando y cosechando el agua tienen que tener el comando, la cogestión, no digo el monopolio, no la cogestión con los otros intereses, llámese del Estado, lo público, la economía, etcétera, ¿no? Pero hay alguien que está ahí mucho más vivencialmente atado al agua y por lo tanto tiene que estar presente en lo que se decida hacer sobre el territorio y el agua. Y en cada cuenca hay diferentes maneras de... Entonces, lo que puede ser una constitución trata de normalizar, ¿no es cierto?, universalizar valores, y eso, el modo de universalizar los valores, los derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Ese es un tema bien, para mí, complejo, ¿no? Es decir, esa es una posición antropocéntrica, ¿no? Derechos humanos, y los derechos, como usted decía, ¿no es cierto?, los derechos de la Pachamama, los derechos de la naturaleza. Entonces, todo eso está, de alguna manera, conocido por algunos, pero no debatido en su profundidad, ¿no?, como categoría de explicación y de elaboración de perspectivas para una institucionalidad diferente, ¿no? Pero creo que Roberto, tiene que venir de esto, de un intenso debate
en las comunas, en los distritos, en las provincias, y hacer la llegada a Lima, que ya la gente de alguna manera que vive en los conos representan al norte, al este y al centro del país, y entregar, ¿no?, sus diversas propuestas sobre lo que podría ser, ¿no?, esta constitución, ¿no? De acuerdo. Muy bien, entonces la heterogeneidad, la superación del androcentrismo o antropocentrismo, incorporando otros sujetos, el tema del factor, del elemento constitutivo del agua, ya no tanto como derecho, sino también como sujeto de derechos, etcétera, serían parte de los elementos, digamos, filosóficos que deberían estar en este debate, según plantea Roberto Arroyo, en el caso del Perú. La otra pregunta que para ir terminando, son las 9:42 en este programa La Hora Constituyente, estimado Roberto, es ¿por dónde está el debate, digamos, de estos y otros temas a nivel de país? Es decir, ¿quiénes serían los sujetos, por decir de alguna manera, sujetos o actores, ¿no? O territorios que estarían debatiendo el tema de cambios estructurales en el país? Hemos identificado a rondas campesinas como uno de ellos. Hay algunos que hemos entrevistado en el territorio que tienen claras las ideas por dónde tienen que ir, aunque no se sabe específicamente qué es lo que se quiere cambiar concretamente de la Constitución, etcétera. Pero si podrías ayudarnos, por favor, a identificar algunos actores o algunos territorios o pisos ecológicos donde esté habitado por humanos y todos otros seres que estén planteando esta necesidad de trascender la República Peruana, tanto en su constitución histórica, territorial, pero también incluso poner, por ejemplo, en este momento, el caso de Aymaras en la frontera Bolivia y Perú. Nos obliga a debatir nuevamente, ya que Bolivia no lo pudo hacer, pero desde el Perú, por ejemplo, desde lo que se llama Perú, comenzar a debatir, por ejemplo, las fronteras territoriales establecidas por los Estados-naciones, porque allí los aymaras están partidos en dos territorios y cuando se juntan, simplemente los castigan como si fuese injerencia, cuando son de la misma familia, digamos, intentando ayudarse. Entonces, ¿quiénes son los sujetos? ¿Sí? ¿Y por dónde están yendo esos debates en los territorios, estimado Roberto? Mira, a ver, yo preferiría en ese sentido identificar los sujetos por sus prácticas, ¿no es cierto? Dime qué haces, si te quieres, no, dime qué dices, ¿no? Sino qué haces realmente en la vida real, en la vida cotidiana, en la práctica, ¿no? Los unicachinos, por ejemplo, para referirnos a los aymaras, ¿no? Los de Unicachi es toda una epopeya realmente, ¿no? Orientada al desarrollo de un capitalismo muy agresivo, pero con un espíritu comunitario, que creo que la vez pasamos, ¿no? Con la figura de la Pacheta, ¿no? En cada individuo es por sí solo todo un mundo, pero lo que yo veo que siempre está el sentimiento colectivo, ¿no? Entonces, los de Unicachi vinieron como barredores, ¿no es cierto? Como los limeños iban a recoger la basura, o negros o indios. Entonces los puneños vinieron y les dieron un pedazo de tierra para que hagan su barriada, ¿no? Al lado del Rima, por Morales Duárez, ahora lo que es por ahí, ¿no? Había una fábrica de mármol de Roselló por ahí, ¿no? Y el Montón, ¿no? Y de ahí empezaron a ser comerciantes. Hicieron dos cosas: jugar pelota, buscaron el colegio de los años 60, el colegio César Vallejo en La Victoria, y empezaron a jugar pelota. Y cuando hemos hecho el recuento de su trayectoria como futbolista, dijeron: profesor, nunca nosotros jugamos fulbito, siempre hemos jugado fútbol. Y llamamos un árbitro de la federación y tenemos 3 ligas: adultos, jóvenes y calichines. Y con sus uniformes y todo reglamentario. Eso de la informalidad, que le cuenten a los más formales que los unicachinos, no hay. Eso. Después estuvieron como ayudantes, como carretilleros en el mercado mayorista, donde Messi Alguata a los 13 años ayudaba a mover la mercadería en la parada. Los puneños pusieron sus kioscos. Y a los 15, 16 años, don Nemesio le dijo: yo también quiero tener un kiosco. Todos le cooperaron y le dieron mercadería al fiado y puso su negocio don Nemesio Arguata.
hoy día es el presidente de la corporación de 6 grandes empresas con tiendas y su proyecto es hacerle competencia a los malls. Entonces, ellos son los que están en Lima, por ejemplo, ¿no? Pero están en otro registro, igualmente que los de Gamarra. Y ahora los que están financiando este tema del financiamiento, ¿no? Que dice que la minería ilegal, el narcotráfico. Conversando con los amigos que están organizando las movilizaciones en Arequipa, las MIPES, los comerciantes, los mercados, que son puneños que han retomado Arequipa, están financiando todo eso, ¿no? Hay una señora, creo que la sacaron hasta por televisión, que tenía toda una libretita dando cuenta, pero así centavo por centavo, cómo estaban gastando el dinero que le habían dado. Entonces hay todo un mecanismo de las MIPES, por ejemplo, acaban de tener, creo, una reunión a nivel nacional con alguna gente del Parlamento. Entonces, todos esos, lo que llamados emprendedores, han encontrado que el trabajo permanente, resistente, creativo, innovador, rinde, ¿no? Y por lo tanto se han convertido, y hay, creo que por ahí una tesis, ¿no? De que hay una diferencia entre quechuas y aymaras. Los aymaras lo que hacen es circular el dinero, mientras que el quechua lo implanta, lo hace capital fijo, mientras que el otro hace circular a través del comercio, ¿no? Entonces, todo eso también tiene diferentes perspectivas de desarrollo, ¿no? Cuando han visto el video de Unicachi, si ustedes lo ven, que está colgado en la red, el que hizo fue un chico que era, creo que no sé si les conté eso, de un presidente, un lugarteniente Hugo Blanco, un abogado que creó el distrito de Unicachi. Y el hijo hace videos y presentó un video con dólares, cantidad de elementos así de capitalismo agresivísimo, ¿no? Y le digo, oye, pero eso creo que exageras. No, me hizo, son los jóvenes de Unicachi que me han pedido que ponga todo eso, con música de rock, con rock fuerte. Entonces, esa heterogeneidad, ¿no? Entonces, yo me he atrevido a mis alumnos a decir, sabes que cada uno de nosotros somos pancrónicos, todos los tiempos están en mí. Cuando yo voy al Valle del Mantaro y se filtra el viento por el ómnibus, yo escucho una mulisa, un guayno. ¿De acuerdo? Entonces, ese tipo de superposición, ¿no? Pablo Macera decía, somos como una especie de sándwich triple. No es eso, en clase dijo así, no hay otra manera de explicar, estamos atravesados por varios códigos, ¿no? Entonces, esa heterogeneidad, ¿cómo encontramos lo que la palabra que se utiliza mucho, ¿no es cierto? El horizonte de sentido, bendito, ¿no? Ya, ¿cuál es ese horizonte de sentido cuando encontramos en Puno, ¿no? Toda la heterogeneidad más grande entre los unicachinos, ¿no? Pero compiten entre ellos bárbaramente, son 6 corporaciones, creo que están, y los del norte con los del sur no se llevan bien, pero para Castañeda se presentaron juntos, ¿no? Y se aliaron a Castañeda para hacerles ganar las elecciones. Entonces, y reclamaron estar presentes en el 18 de enero del primer periodo de Castañeda para encabezar el pasacalle de Lima. Entonces, ese tipo de perspectivas, ¿no? Hay al otro, el incaísmo, por ejemplo, ¿no? Castillo en la primera vuelta no sacó Inca, pero en la segunda vuelta puso a un señor disfrazado de Inca, ¿no? Y Cerrón en Huancayo se hizo coronar por un Inca que sí hablaba, pero al otro lo puso simplemente como guardia para líder, ¿no? Entonces en algunos momentos aparece instrumentalizado simplemente el andino, ¿no? Para, y la presencia de un Inca donde no lo pueden mirar a los ojos, tienen que arrodillarse, ¿no? O sea, todas esas cosas que están muy enrevesadas con diferentes sentidos, obviamente que para alguien que está afuera, digo, ¿no? Se presenta de esta manera, pero para los que están en el combate cotidiano, en el combate diario, ¿no? Creo que tienen perspectivas mucho más claras porque de eso depende su sobrevivencia, ¿no? Entonces creo que el acercamiento a esos, los agricultores de Tía María, igual en el norte, los trabajadores que trabajan en los grandes centros de agroexportación como en Chao, en Virú, se están movilizando.
¿no? Pero estos jóvenes, por ejemplo, un profesor puso un gran instituto tecnológico para, como ya estaban incorporados a la agroexportación, decía, bueno, los voy a calificar para que sigan ascendiendo en la empresa. Ninguno se matriculó, fracasó en el Instituto de Tecnología, porque simplemente ya los jóvenes que conseguían trabajo, como el salario era aparentemente bueno frente a lo que se acostumbraba, simplemente ya a consumir y a divertirse en fines de semana, ¿no es cierto? Atrapados por todo el consumismo. Entonces, en una realidad así que tiene calidoscópica, muy heterogénea, creo que tiene que ser trabajo de ciertas instituciones como la universidad, ¿no? O grupos como los tuyos, ¿no es cierto?, que están ahí presentes y tienen que incorporarse en esas prácticas cotidianas y no solamente en la perspectiva, ¿no es cierto?, teórica para entender o orientar, sino vivir las propias experiencias de estas personas, ¿no?, que están encontrando que la actividad comercial hecha con la manera en que trabaja un andino permanentemente, ahorrando, lo encuentran rentable. Entonces, la venta de carros en Huancayo era impresionante. Seguramente también dinero del narcotráfico. Pero se vendía, creo, le pregunté, eran 10 carros mensuales, una cosa así, impresionante. Entonces, ese tipo, o en Huancayo, alguien que ha hecho estadísticas, se mueve más plata que en Arequipa, porque de Huancayo va hacia la selva, hacia el sur y hacia la costa. Entonces, una especie de puerto ahí, ¿no? Entonces, hay una gran actividad comercial. Entonces, Richard Webb ha paseado el panel de comunidades que tiene y encuentra, ¿no?, que se han multiplicado los panes. ¿Cómo es posible que habiendo menos gentes en el campo ahora, la agricultura que va a los mercados para la sobrevivencia se dé abasto para alimentar a tanta gente? Entonces, creo que hay otros, ¿no? Por eso es que no vemos una movilización aplastantemente así masiva, ¿no? Son de determinados sectores del país que están presentes ahora acá con sus reivindicaciones no totalmente entendibles y justas, ¿no? Como esta idea de un amigo puneño que tiene un kiosquito acá, dice que su mamá lo llamó, él la llamó a su mamá porque estaba preocupado que la mamá estaba en Juliaca. Y la mamá, sé lo que le contestó, le dijo, ¿me estás hablando desde el Perú? La mamá del señor que tiene su kiosco aquí en Miraflores ya lo internalizó, que la señora Dina Boluarte han dicho que no son el Perú. Y la señora de 70, 80 años, al hijo le dice, ¿me estás llamando desde el Perú? O sea, ya lo incorporaron, ya está, esta señora no nos quiere en el Perú. Entonces, esa sensación, ¿hacia dónde marcha esa sensación ahora, no? Otros dicen que están sacando un meme, ¿no? Que se vende el país porque tiene playa, que es el lago Titicaca. Tenemos selva, costa y sierra. Empiezan ya a salir ese tipo de memes en las redes locales de Puno. Muy bien. Muchas gracias, Roberto Arroyo, conversando con nosotros en el programa La Hora Constituyente. Son las 9:55 por aquí, por allá donde está Roberto son las 10:55. Y de esta manera estamos concluyendo este espacio, esta tertulia que hemos denominado Desafíos decoloniales para el Perú actual, tan movilizado. Y como muy bien Roberto nos deja en esta última intervención, esa megadiversidad de colectividades en las calles, hay que acompañarlos, hay que escucharlos desde la cotidianidad y no tanto desde la abstracción. Y en ese sentido, lo que podamos tener, categorías que podamos tener en el cerebro, siempre van a ser sobrepasados por esa realidad cotidiana, porque como muy bien dice él, refiriéndose a los unicachinos, no necesariamente están buscando, así como en teoría o en disquisiciones mentales se dice, superar la modernidad o el desarrollismo por el buen vivir, ¿no? Es decir, superando el capitalismo, no necesariamente los unicachinos, en este caso los aymaras que él mencionaba, estarían buscando eso. Y en ese sentido, también tiene razón Roberto cuando lo plantea esa cuestión de esa manera. Y por lo tanto, entonces, sigue en pie el debate. ¿Cuáles serán los horizontes deseados para hacer los cambios estructurales en el Perú y en otras latitudes? Si acaso se quieren hacer cambios profundos, matriciales,
Pues ahí está la pregunta, amigas y amigos. Muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Roberto, por tu Solamente para tiempo. despedirme, solamente decirles que en algún momento les podré exponer la experiencia que hicimos de instalar un aplicativo para registrar en las voces de las personas sus propias visiones de futuro para sus comunidades, ¿no? Tenemos un registro que nos gustaría darnos a conocer con una profesora, Judy Guzmán, que fue la que implementó toda la cuestión técnica de la consulta a distancia para una territorialización de los conceptos, ¿no? Para un proceso constituyente. Eso es Muchas todo. gracias, Roberto. Gracias por tu paciencia y por la audiencia. Y gracias a los oyentes. Muchísimas gracias a ti, gracias por estar siempre con nosotros y nosotros volveremos el próximo miércoles. Y mañana vamos a estar también en esta pantalla transmitiendo lo que va a ocurrir en la ciudad de Guatemala. Mañana hay movilización en Guatemala.